Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast titulado Shots de Fe, en donde queremos impulsar la fe de cada creyente en esos momentos en los que parece que ya no queda esperanza. Entonces, pues me parece que en esta ocasión no es un tema tan devocional, pero aún así quiero como apuntar todo a Cristo, ¿no? Como es la prioridad de este podcast, el siempre impulsar en esos momentos que uno necesita un empujoncito para poder seguir creciendo en la fe, para seguir teniendo fe y confiando en Dios, que pues prácticamente es el tema central, ¿no? En esta ocasión, pues como muchos saben, pues se encuentra ya muy cerca estas celebraciones que pues ya han hecho muy populares en toda América Latina y en prácticamente todo el mundo. No solamente tenemos en México el día, la celebración, al Día de los Muertos, sino que también tenemos esta celebración llamada Halloween. Entonces me parece un tema es un tema que ha crecido no solamente en la sociedad, sino que es un tema que ha sido que ha tenido un auge muy grande dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa entonces con este tema? ¿Es en verdad algo tan delicado como para hablar de él? ¿O simplemente somos exagerados al momento que abordamos este tema acerca del Halloween? Pues bueno, muchas personas se han tomado la tarea de hacer acusaciones sin un criterio, y más que nada estas acusaciones se hacen a personas tratando de condenar a las personas que llevan a cabo esta celebración. Pero estoy seguro que muchos de los que celebran el Halloween no tienen ni idea de lo que pasa ese día o de dónde proviene esta celebración que hoy en día es tan popular y es un momento de alegría, de festejo, de ternura incluso, ¿no? En los disfraces modernos que se usan en los niños y en todo esto. Entonces mucha gente sé que lo toma con este modo en pasar un tiempo agradable, un tiempo familiar, en organizar una fiesta o algún tipo de convivio, ¿no? Pero lo que quiero hacer en este episodio es darte a ti toda la información que hay acerca del origen de esta celebración que hoy en día todo el mundo prácticamente ha adoptado. Pero sí quisiera mencionar y comenzar esto leyendo una porción de la palabra en el Evangelio de Juan. Si puedes tomar la Biblia o simplemente escucharme. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vemos unas palabras muy puntuales que Jesús hace a aquellos que quieren seguirlo, aquellos que verdaderamente quieren ser los discípulos de Él, ¿no? En Juan 8, en el verso 31, en el verso 32 podemos leer que dice textualmente que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Qué palabras tan fuertes de Jesús. Estas palabras pueden ser hasta hirientes cuando pensamos de que estamos viviendo una vida que le agrada a Dios. Pero al momento de que empezamos a estudiar más su palabra, empezamos más a ser conscientes de lo que hacemos en nuestro día a día, estas palabras que Jesús dice aquí toman un peso, porque empezamos a entender de que lo que dábamos por hecho y lo que decíamos que era libertad, en verdad nos estaba esclavizando. Entonces, podemos tomar este versículo
y adaptarlo a esta enseñanza que va a hacer hoy sobre el Halloween. Y te invito a que seas tú al final tomando esta decisión, pidiéndole a Dios que te guíe a través de su Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo poniendo en ti esta inquietud, ¿no? Y que puedas analizar si verdaderamente eres libre. Vamos a conocer la verdad, y cuando conozcamos la verdad, entonces de esa manera vamos a poder ser libres en totalidad. Otra porción en Oseas también dice el Señor que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué tan importante es siempre conocer la verdad y siempre poder ver el origen de las cosas, siempre estar alerta hacia estas tradiciones y costumbres que traemos, ¿no? Entonces me gustaría empezar a hablar más que nada del Halloween, no tanto el Día de los Muertos, pero van a darse cuenta que al final estas dos celebraciones están prácticamente conectadas porque son tan similares, y ahorita vamos a estar viendo un poco acerca de la historia que hay en estas dos celebraciones. Me parece impactante que estas celebraciones, como ya he mencionado, han estado creciendo en gran manera. Estuve investigando algunos datos y hay una proyección de que este año, o sea, el día 31, en este año, se van a haber gastado ya $13.1 millones en decoraciones, en dulces, en toda la vendimia que se hace para esta celebración del Halloween. Estos son datos que son solo de Estados Unidos, ¿no? Incluso en casas de terror que hacen, o diferentes lugares que te ofrecen esas experiencias de terror, ¿no? Entonces es inevitable que esto haya crecido tan exponencialmente debido a las redes sociales que hay hoy en día. Es por eso que muchas de las celebraciones que eran específicamente de un pueblo, ahora es algo que está globalizado debido a la comunicación global que hay hoy a través de las redes sociales. Y las nuevas generaciones, más que nada, son las que están más involucradas ahora en estas costumbres y tradiciones. Es lo curioso que en vez de olvidar estas costumbres, estas tradiciones que se tienen desde años atrás, son ellos los que están más enfocados en querer revivir este tipo de tradiciones, y ahora hacen hasta preparativos con anticipación, cosa que no se hacía en años anteriores, ¿no? En México también creció un porcentaje muy, muy alto en el comercio para esta celebración, en lo que es los disfraces, los dulces, todo esto que mencioné. Pues en México también hubo un 33% de incremento respecto al año pasado. Incluso en sitios de shopping online para hacer compras en línea, creció las búsquedas relacionadas al Halloween, a los disfraces y todo esto, creció un 581% en búsquedas en línea acerca y al respecto de este tema. Entonces, hablando del Día de los Muertos, pues es otro tema que ha crecido también. Se ha incrementado hasta un 26% el gasto en estas celebraciones. El año pasado, de hecho, hicieron un desfile en la Ciudad de México, donde más de 1 millón de personas hicieron acto de presencia en ese desfile. Y esto no se queda aquí, esto ha llegado a muchos más países, debido a esto que estaba mencionando, a la globalización cultural que hay hoy en día. ¿Qué es esta globalización que está pasando? Pues bueno, es un intercambio de culturas, un intercambio de símbolos, de tradiciones, donde ya no importa el área geográfica, sino que ahora importa la costumbre y la tradición. Y esto pues es debido a todo esto que se estaba mencionando, los medios de comunicación, las redes sociales, todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué está pasando ahora?
Pues el Halloween ha ido creciendo, no nomás en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Pero así quiero profundizar en este tema. Sabemos que el Halloween pues prácticamente predomina en Estados Unidos. Pero cuando empezamos a analizar de dónde viene toda esta celebración, pues llegamos hasta una tribu, una cultura, la cultura celta, que se encontraba en las partes antiguas de por allá de Europa, por las áreas de Irlanda. Entonces, en lo que es Irlanda hoy actualmente, pues había muchas comunidades celtas en ese entonces. Y lo que quiero que entendamos es que esta celebración, para ellos no era una celebración, era un tiempo de angustia donde no sabían qué iba a pasar. Entonces quiero que nos podamos poner serios porque se vienen ciertos datos que cuando los estaba estudiando pues sí son de alto impacto y pues vamos a adentrarnos en esto, ¿no? Pero como te dije antes, quiero que seas tú tomando tu propia decisión al final, que seas tú y Dios guiándote en medio de todo esto, ¿no? Pero sí quisiera hacerte una pregunta y que contestes tú con sinceridad el ¿por qué celebramos Halloween? ¿Por qué lo celebramos? Pues simplemente muchas veces lo hacemos porque es una tradición más. Pero aunque sea una tradición, debemos saber de dónde proviene esa tradición. Porque es lo mismo que hacemos con la gente. Nosotros no nos juntamos con personas hasta que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos sus mañas, sus características de estas personas. Y somos muy quisquillosos al momento de tratar a las personas. No queremos relacionarnos muchas veces con las personas cuando conocemos el origen de esa persona. Pero ¿por qué no somos así también con las tradiciones y costumbres que traemos arraigadas desde que nacemos? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no somos tan selectivos como somos con las personas? Me gustaría que analizaras eso, que le preguntaras a Dios cómo puedes ser más sabio en elegir no solamente a personas que pueden entrar en tu vida, sino a las tradiciones y las costumbres que te han inculcado desde pequeño. Que le preguntes a Dios qué está bien y qué está mal y que sea Él guiándote, ¿no? Y poco a poco Él yendo y transformando si hay algo que Él tiene que transformar. Entonces ahora sí, sin más dilación, me gustaría ahora sí adentrarme al 100% en esta celebración. Pues bueno, esta celebración tiene un origen allá en la tribu, en la cultura, como la quieras llamar, de los celtas. Los celtas vivían en el año 1200 antes de Cristo. O sea, esta celebración del Halloween inició desde hace más de 2000 años atrás. Y ni siquiera inició en Estados Unidos, sino que inició allá en una tribu muy alejada de los celtas. Los celtas eran muy alejados prácticamente de la sociedad. Ellos mismos tenían sus propios gobernantes, así comenzaron a crecer. Esos gobernantes que ellos tenían se llamaban los druidas. Los druidas eran una mezcla de todo un poco. Eran un tipo de gobernantes, obviamente. Eran como la cabeza, la cara de esa cultura celta. Pero estos druidas tenían ciertas prácticas ocultistas, hacían pues varias cosas, eran prácticamente como brujos, como chamanes, como guías espirituales, como espiritistas, con prácticas ocultistas. Entonces estos eran los que gobernaban en ese entonces. Ellos estaban al mando de esa comunidad.
Y bueno, entre estos druidas que eran gobernantes de los celtas, se encontraba una celebración que se hacía exactamente ese mismo día, el 31 de octubre. ¿Qué hacían este día? Pues bueno, ellos lo llamaban el Samhain. El Samhain, que representaba, o se escribe el Samhain, pero pues se pronuncia el Samhain. Entonces, en esta celebración lo que ellos hacían es que desde el día 31 de octubre hasta el amanecer del día 1 de noviembre, ellos celebraban el fin del verano. Es lo que significa prácticamente el Samhain. Es el final del verano. Prácticamente representaba como que un año nuevo, como que un año de cultivo se acababa, entonces comenzaba una nueva etapa. Pero pensaban que en esta nueva etapa, en el 31 de octubre, ellos pensaban que el sol de cierta manera era vencido por la oscuridad. Una oscuridad que representaba otra deidad que representaba a la muerte. Entonces, pues esto pasaba porque en estas fechas empieza a oscurecer un poco más temprano y empieza a amanecer más tarde. Entonces este día ellos traían ya habían acabado con las pizcas o la recolección de los frutos de los cultivos que ellos tenían. Y comenzaba prácticamente el invierno. Era una época muy oscura donde no había mucho que hacer. Entonces, de ahí proviene el día 31 es de esta celebración del Samhain, pero esto no se queda hasta aquí. Esto es solo el principio de todos estos datos que encontré, ¿no? Este mismo día, en algunas culturas, porque los celtas eran una tribu muy grande, entonces se dividían en varios pueblos también. Pero dentro de estas culturas, en ciertas partes, no solamente tenía este enfoque que era el inicio de una nueva época o el fin del verano, sino que tenía algún enfoque mucho más centrado en lo que era la muerte, ¿no? Con el tema de la muerte, de la oscuridad. Entonces ese mismo día en diversos pueblos de los celtas se hacían varias fogatas ceremoniales dentro de la comunidad. Entonces estas eran unas fogatas pero súper gigantes, o sea, prácticamente alumbraban a toda la ciudad. Y esto lo hacían porque ellos tenían la creencia de que ese día, fíjense, igual que el Día de los Muertos, ¿no? Ese mismo día, el 31, pensaban que venían seres que venían muertos, pues a rondar la ciudad y la comunidad. Entonces ellos tenían la creencia de que si alumbraban así la ciudad, pues no iba a pasar nada malo. Entonces, dentro de esto, aquí se hacían sacrificios humanos también. Sacrificaban a humanos en estas fogatas comunitarias que se hacían. Y no solamente eso, pues si sacrificaban humanos, pues fácilmente, ¿cómo no sacrificar un animal, no? Pero algo curioso es que cuando sacrificaban a estos animales, no solamente se echaban a la lumbre, era lo fácil de echarlos a la lumbre y sacrificarlos, pero lo que ellos hacían es que partían al animal a la mitad y le sacaban todo lo que tenían adentro, los animales. Entonces ellos, los druidas, que eran los sacerdotes, los gobernantes de este pueblo, ellos son los que hacían todo ese ritual. Ellos se encargaban de poner esta fogata tan grande y hacer los sacrificios y presentar los sacrificios a esta deidad para que nada le pasara al pueblo. Entonces partían los animales y se metían
sacaban todo lo que tenía el animal, todas las vísceras, todos los huesos, todo esto, y se metían dentro del animal y la cabeza la usaban como si fuera su misma cabeza. Entonces, estas druidas comenzaban a hacer danzas alrededor de la lumbre, y dependiendo de en qué animal se habían metido, es la manera en que empezaban a actuar. Si se habían partido un venado y se metían en un venado, pues comenzaban a actuar como venados. En un lobo, en un oso, en cualquier tipo de animal, se metían y comenzaban a actuar como él. De ahí se cree que viene el origen de los chamanes, en estas personas que se convertían en estos seres demoníacos prácticamente, ¿no? Entonces, al momento que ellos estaban disfrazados, fíjense, disfrazados de estos animales, pues entraban en un tipo de éxtasis, un éxtasis muy, muy cañón, que prácticamente decían que estaban poseídos por los espíritus que habían venido a visitar a esta ciudad, ¿no? Entonces, lo que hacían es que tomaban lumbre de ahí de la misma fogata que hicieron y la metían dentro de un nabo. Metían lumbre dentro de un nabo. Y en ese nabo, ellos tenían la creencia también, toda la comunidad lo que hacía es que agarraba papas o diferentes hortalizas o frutos que ellos tenían y les hacían figuras feas para espantar y ahuyentar a los malos espíritus que se creía que venían, porque ellos creían que venían duendes, que venían hadas, que venían seres de demoníacos. Y entonces al momento de que ellos alumbraban con caras feas en lo que caminaban por ahí, pues ellos decían que estos seres se espantaban y no les hacían nada. Sin embargo, los druidas usaban esto mismo, pero para ir de puerta en puerta y empezar a buscar a quien sacrificar. Entonces, imagínate eso por un momento. Imagínate que viene alguien de esa época y mira en lo que se ha convertido el Samhain hoy en día. Para muchos es un motivo de alegría, de festejo. Pero ¿qué pensaría esa persona al ver que hoy en día, el día al que ellos más le temían que llegaran, hoy en día se celebra? Dicen que los druidas iban de casa en casa y si el nabo o el cualquier hortaliza, papa, lo que sea que tuvieran, les indicaba, hacía una seña con la lumbre, que se llevaran a alguien, pues se lo llevaban. Y normalmente sacrificaban a las esposas o a los hijos, porque de esta manera estaban poniendo su confianza en esta deidad que representaba la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que matabas o sacrificaban a los niños o las esposas, estabas confiando tu futuro o el futuro de tu civilización en esa deidad. Entonces, de ahí proviene también. Ya vieron que vemos de dónde provinieron los disfraces, de dónde proviene el ir de puerta en puerta. Y no solamente eso, sino que en esa noche dejaban ofrendas afuera de las casas para que estos seres tampoco se asustaran. De ahí proviene el que se daba algo, si no, algo podía pasar, se podían enojar en tu contra, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas que se hacían dentro de esta tradición que se tenía. No puedo decir celebración porque era una tradición que para unos era lo más aterrador, y ver que hoy en día estamos festejando esas cosas, pues sí es algo de qué pensarse. Por lo menos a mí sí me deja pensando en por qué seguimos festejando estas culturas o tradiciones tan
tan paganas, tan terribles, ¿no? Entonces, pues bueno, se podría hablar más sobre el origen. De ahí mismo proviene el origen de las calabazas, en estas figuras que se hacían en los nabos. Y todo esto se hacía para ahuyentar a estos seres que venían a visitar. Pero nosotros hoy podemos traer esperanza en medio de estos tiempos. Imagínense ellos que vivían antes de Cristo, que no tenían esperanza, pero cuando Cristo viene y que nos dice que Él es la luz del mundo, que el que lo sigue a Él no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida, ¿no? Entonces, en medio de todas estas cosas, siempre podemos rescatar algo y poder recordar qué tan afortunados somos de que hoy en día tenemos a Jesús en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pasó con estas tradiciones? ¿Cómo es que llegaron hasta acá? Pues bueno, el Samhain era tan grande y tan terrible que cuando esta cultura celta fue conquistada por Roma en el año, alrededor del año 300, pues ellos siguieron festejando eso y de hecho los romanos mezclaron una tradición que ellos tenían también, que se llamaba la pomona. Aquí lo tenía apuntado, se llama pomona, donde prácticamente hacían algo similar, ¿no? Pero con otras deidades. Pero ¿qué pasa? Pues recordemos que el Imperio Romano en un tiempo se juntó con la iglesia y se politizó más que nada la iglesia. Entonces esta tradición del Samhain pues era muy grande, y lo que quiso hacer la iglesia es pues olvidarse por completo de que un día existió esa tradición. Así que decidieron en el año 835, fíjense, en el año 835, el Papa Gregorio III decidió recalendarizar la fecha del Día de Todos los Santos y cambiarla al 1 de noviembre. Entonces, el día 1 de noviembre, pues hoy en nuestro calendario es el Día de Todos los Santos. Pues esto proviene de ahí porque se quiso tapar la celebración del Samhain que tenían los celtas. Entonces, pues de ahí proviene el Halloween. Porque cuando se creó esta tradición cristiana que se meneó desde mayo, antes el Día de Todos los Santos se celebraba en mayo, pero se trasladó hasta noviembre para tapar esta celebración del Samhain. Entonces se llamaba el All Hallows Day, la celebración que la iglesia cambió. Entonces esto pasó en el año 609, donde fue la primera vez que se celebró el All Hallows Day, el Día de Todos los Santos. Entonces, ¿qué pasa? Es algo muy curioso que quiso hacer la iglesia aquí, porque, por ejemplo, el día el día de San Juan, o el día de San Felipe, o el día que fuera de cualquier santo, ese día, por ejemplo, si era el día de San Felipe, todos los Felipes tenían que ir a la iglesia a pasar un tiempo ahí con Dios. Si el día era el día del San Andrés, pues todos los Andrés tenían que ir a la iglesia. Entonces quisieron que este día, el día primero donde se celebraba el Samhain, pues dijeron que en vez de seguir celebrando las tinieblas o el seguir queriendo estar en este ocultismo y esta espiritualidad tan pagana que se estaba viviendo, pues dijeron que ese día, pues que todos vayan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese día fue el día de todos los santos. Entonces, por lo tanto, todos los creyentes tenían que presentarse a la iglesia. Y así es como hoy en día tenemos el Halloween. ¿Por qué? Porque, bueno,
estas personas se vinieron, emigraron, varios de los descendientes de los celtas. Entonces cuando llegaron acá a Estados Unidos, los celtas dijeron, no vamos a celebrar el All Hallows Day, nosotros vamos a celebrar el All Hallows Eve. ¿Por qué? Eso era, o sea, celebrarlo un día antes, porque en la cultura celta su día empezaba en la tarde, no es como nosotros que nuestro día empieza en la mañana, sino que para ellos empezaba a las 6 de la tarde. Entonces ellos dijeron, como nuestro día, pues supuestamente es lo que quisieron hacer, nuestro día comienza en la tarde, pues nosotros no vamos a celebrar el primero, vamos a celebrar empezando el 31 de octubre. Entonces de ahí viene el Halloween, del All Hallows Eve. De ahí proviene el nombre que hoy en día tenemos. Pero lo que hicieron ellos es que no quisieron ellos, como taparon esa fecha, ellos buscaron la manera para seguir celebrando a su manera. Entonces prácticamente lo que la iglesia hizo, pues en cierta manera no tuvo éxito. Simplemente menearon una fecha que estaba en mayo y la menearon hacia noviembre, pero en sí no tuvo un éxito, ya que ellos buscaron la manera de seguir celebrando esta tradición, ¿no? Entonces, cuando llegaron acá a los Estados Unidos, a estos emigrantes, pues se dieron cuenta de que aquí había frutos diferentes o cultivos diferentes, y de ahí proviene el origen del por qué se usan las calabazas en ese día, ¿no? En ese día ellos vieron calabazas y igual pusieron velas dentro de las calabazas para alumbrarse, y también había pues un mito del por qué se hacen estas figuras en la cara, ¿no? Y si lo quieres investigar, pues es el Stingy Jack, que es una leyenda que ellos tenían donde Stingy Jack engañaba al diablo. Entonces fue más malo que el diablo y pues no pudo entrar al cielo y no pudo entrar al infierno porque humilló al diablo 2 veces. Entonces el diablo en sí le dio un carbón y un nabo para que él se pudiera alumbrar cuando su alma estuviera en pena, ¿no? Entonces de ahí proviene estas figuras que hoy en día tenemos dentro de las calabazas, ¿no? Pero pues bueno, hay muchas cosas. Está la representación de los colores. El negro pues representaba la muerte para ellos, representaba esa oscuridad que había el 31, representaba que la oscuridad venció al sol, y representaba esta oscuridad. El naranja representaba también la fogata comunitaria donde se hacían estos sacrificios, y pues los disfraces los vimos ya que era debido a las rituales que hacían estos dramaoitas para estos dioses que ellos tenían, estas deidades. Los druidas eran, ¿no? Los sacerdotes. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas cosas, deberíamos de sentir un poco de incertidumbre en qué tanto hemos estado haciendo con nuestras vidas al llamarnos hijos de Dios, hijos de la luz. Pero seguimos celebrando a la oscuridad, aunque no lo hagamos, porque podrás decir de que no, pues es que yo puedo celebrarlo, pero no estoy haciendo esto. Pero, ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? O sea, ponte a pensar y quita la religión, quita todo esto por un momento y ponte a pensar solamente en tu lógica de por qué celebrarías algo que ocasionó tanto daño y tanto conflicto en las personas. ¿Por qué nosotros deberíamos de celebrar algo que parece bueno? Sí, parece una celebración, parece bueno. Y la misma palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 11, podemos encontrar cuando Pablo nos dice que
Que no nos maravillemos de estas cosas porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y esto lo podemos aplicar a estas tradiciones que hoy tenemos. Hay tradiciones que no, pues son inocentes. No estoy disfrazando a mi hijo de cierta manera. No me estoy disfrazando yo. O no estoy celebrando estas deidades que ellos tenían. Pero hay cosas que el hombre le llama buenas a estas cosas, pero Dios las condena en su totalidad. Para Dios hay muchas cosas que hacemos y las hacemos muchas veces inconscientemente, pero Dios aborrece mucho estas cosas. En el libro de Deuteronomio podemos encontrarlo más claramente. En Deuteronomio capítulo 18, en el verso 9, dice así, miren: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando seas parte de la tierra del pueblo de Dios, cuando seas parte ya del pueblo de Dios, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ok, una pregunta aquí. Si tú ya eres parte del pueblo de Dios, ¿por qué permitiste aprender y por qué enseñas a seguir estas abominaciones que hacen estas naciones? ¿Y qué hacen estas naciones? Pues lo que explicamos ya. Sacrificios, celebraban a deidades para que no hicieran nada. Era terrible lo que se hacía. Y si seguimos leyendo aquí en el Deuteronomio 18, ahora en el verso 10, miren: no sea hallado en ti quien haga pasar, fíjense, qué tan tremendo, hasta se me enchinó la piel, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Porque es lo que hacían aquí, entregaban a sus hijos para que pasaran a través del fuego. Y nosotros seguimos celebrándolo, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, cosa que hacían los druidas, ni sortilegios, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones delante de ti. Tienes que ser perfecto delante de Jehová en estas prácticas. Fíjense, ven qué tan delicado es aquello que nosotros vemos tan inocente para Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 9 es lo que dice: una vez que ya eres parte del pueblo de Dios. Oye, si tú dices que eres hijo de Dios, ¿qué haces celebrando estas tradiciones de otras naciones que prácticamente representaban todo esto que leímos? Hechicería, sacrificios, sortilegios, magia, adivinanzas, encantamientos, todo esto. Prácticamente levantando en alto a las tinieblas, a venerar a la muerte. Y para Dios no es así. Dios aborrece estas cosas, a Dios le da asco estas cosas. Dios no quiere que tengamos parte con estas cosas. Cristo mismo dice que Él es la luz del mundo. Fíjense ese contraste que hay entre esta celebración que es la oscuridad en su totalidad, pero Cristo siendo la luz del mundo, alumbrando todas estas cosas. Para concluir, quisiera como hablar un poco más acerca de lo que vino a hacer Jesús
en nuestras vidas. Porque ya no ocupamos andar con linternas, no ocupamos tener miedo de las tinieblas, de la oscuridad, de nada de esto. ¿Por qué? Porque Jesús vino y Él fue luz, venció a la muerte, alumbró a la humanidad. Él trajo vida. Y fíjense, nosotros seguimos festejando la muerte, la oscuridad, las tinieblas, como si no tuviéramos ya en quién poner nuestra confianza, en quién deleitarnos, no dejarnos llevar por estos deseos de querer celebrar algo que tiene un origen terrible. El Halloween en sí nos revela algo que hay en nuestro corazón, y eso es de que muchas veces tenemos este miedo a aquello que no entendemos, y preferimos muchas veces no conocer la verdad y seguir esclavizados a lo que conocemos debido a la comodidad, o no sé a qué se deberá. Pero si nos podemos analizar, todos le tenemos miedo a la muerte, todos le tenemos miedo a la maldad, al juicio, al más allá. Y precisamente Jesús vino a enfrentar estas cosas. En Hebreos capítulo 2 nos habla de cómo Jesús vino para destruir todas estas tinieblas, estas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, nos encontramos que dice que Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esa esclavitud. Jesús en Juan 11 nos dice que Él es la resurrección, que Él es la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, Él va a vivir. Él siempre nos muestra esta esperanza, esta vida en medio de las tinieblas, ¿no? Entonces también encontramos algunos pasajes que nos hablan de que no estemos conformes a lo que este mundo nos ofrece. En Romanos 12, en el versículo 2, nos encontramos con esto que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos esto? A través de esto que estamos haciendo, aprendiendo de dónde provienen estas tradiciones que hoy en día seguimos celebrando como si fueran algo bueno, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos de que estas cosas, aunque parezcan tan simples, tan infantiles, tan amigables, pues tienen un peso mucho más allá del que podemos nosotros ver, porque dice también en el libro de Efesios que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino es contra todas estas potestades espirituales que se encuentran en los lugares celestiales, ¿no? Y algo que tenemos que tener muy claro es que nosotros no podemos tener parte con este tipo de celebraciones. Es ilógico que digamos que somos cristianos y aún así nos mueva algo en nuestro interior, este tipo de cosas. Quiero leer en Efesios capítulo 5, en el verso 8, del 8 al 11. Pablo es muy directo en este tipo de cosas. Nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, si eres luz, dice, entonces anda como un hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es lo agradable
al Señor. Y después dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirlas, repréndelas, porque es vergonzoso aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Porque hoy en día, déjame decirte que en la actualidad sigue esta práctica. Los satanistas siguen haciendo estas prácticas, estas mismas cosas que hacían los druidas, estos mismos sacrificios que hacían ellos, pues siguen actualmente. No quiero entrar mucho en detalle, pero si tú te puedes analizar la cantidad o el porcentaje en que se incrementan las desapariciones en estas épocas, te quedarías pues impresionado de saber o por lo menos entender de que quizá se deba a esto, ¿no? Quizá puede ser que se deba a esto. Entonces, pues nosotros ¿cómo deberíamos de responder ante esto? Lo que tenemos que entender es que el Halloween no es simplemente una fiesta de disfraces, no es simplemente una metáfora a alguna invocación, no sé cómo lo quieras ver. Muchas veces pensamos que es algo inocente, pero hemos visto ya a la luz de la palabra que esto para Dios no es así. No es así todas estas cosas. Entonces me gustaría que seas tú tomando tu decisión al respecto, que seas tú pudiendo ver ya todas estas cosas, este contexto que vimos al respecto en esta celebración. Pues ¿cómo podríamos nosotros responder? Antes que nada, sabiendo que no tenemos que participar, eso es un punto muy, muy claro, sino que reprendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque no traen un fruto, como decía ahí en el libro de Efesios, son obras infructuosas, es decir, que no traen ningún fruto bueno. Entonces estamos perdiendo el tiempo al celebrar estas cosas. Segundo, podemos aplicar o más que nada dar un testimonio en medio de todas estas celebraciones. Podemos compartir también el Evangelio. Se puede presentar esta oportunidad de traer esperanza en medio de esa oscuridad. Y no solamente en este día del Halloween, sino que en el Día de los Muertos. Porque estas cosas nos muestran de que todo el tiempo estamos buscando una respuesta así hacia qué hay más allá, ¿no? Una esperanza que tenemos y la única esperanza al final del día la vamos a encontrar en Jesús. Nosotros tenemos que dar ese testimonio de que ahora nosotros anduvimos en tinieblas, pero ahora somos luz. También en Filipenses nos dice que somos luminares en el mundo, o sea que somos luz en medio de todas estas tinieblas también nosotros. Así como Cristo fue luz y sigue siendo luz, ahora nosotros como seguidores de Cristo, pues también debemos de pertenecer a esa luz y resplandecer en esa luz. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen nunca contra la luz. Así que para cerrar, pues me gustaría ver esta misma realidad de que el corazón humano siempre tiene miedo a la muerte. Y esta necesidad tan constante que nosotros necesitamos de una esperanza. El mundo busca esa esperanza en símbolos, en recuerdos, en festejos, en tradiciones. Van y visitan tumbas. Pero a nosotros como hijos de Dios, nos basta con saber de que la tumba de Cristo estaba vacía al tercer día.
y que esa luz de Él resplandeció y venció a la muerte. Y me encanta algo que dice Pablo cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde está? Ya no tienes poder sobre nosotros, porque ya somos hijos de Dios y Cristo mismo nos provee esa vida eterna donde la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de luz y ya no somos hijos de las tinieblas como lo fuimos en un tiempo, ¿no? Entonces, más que condenar a los demás, más que tener miedo en estas fechas, debemos de recordar siempre esto: que Cristo siempre está con nosotros, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y para aquellos que lo celebran, nosotros como creyentes debemos de compartir, así como ahorita, esta información, y que sea Dios mismo guiando a estas personas que escuchan este mensaje a tomar una decisión, a tomar la mejor decisión, y siempre estar pidiéndole esta guianza y esta sabiduría al Espíritu Santo para ser sabios en medio de estos temas, para no simplemente llegar y condenar a una persona, sino que podamos con sabiduría, con verdad y con misericordia siempre compartir el mensaje que tenemos nosotros de esperanza, ¿no? Aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Él es mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cristo es mucho más grande que esta celebración. La iglesia trató de arreglar esto y no pudo. Pero nos basta con saber que Cristo es más grande que una fecha. Cristo es más grande que cualquier cosa. Y eso nos debe de bastar a nosotros. Así que recuerda esto: Halloween no simplemente es una fecha más. Es una fecha que tiene un origen, tiene su historia propia. Y ahora te toca a ti decidir qué vas a hacer con esta información. Y te toca a ti también compartir esta información con las demás personas. Es un recordatorio de que la luz siempre vence a las tinieblas. Así que muchas gracias por acompañarme en este episodio y que Dios te bendiga.